Para continuar con las actividades del posgrado del Servicio de Gastroenterología Dr. José Vicente Arenas, el día de hoy corresponde al seminario de esófago de Barrett. ¿Cómo lo definimos? El esófago de Barrett es la afección en la que el epitelio cilíndrico anómalo que está predispuesto a malignizarse reemplaza el epitelio escamoso que normalmente recubre al esófago distal. Generalmente es consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico y constituye un factor de riesgo de adenocarcinoma esofágico. Actualmente, para la definición de esófago de Barrett se requieren los siguientes parámetros. El primero es el criterio endoscópico, en donde tenemos una apariencia columnar de la mucosa de cualquier extensión dentro del esófago tubular, y el criterio histológico que involucra lo que sería la metaplasia intestinal. En esta imagen podemos ver la presencia de un adenocarcinoma de esófago, y de aquí radica la importancia en que el esófago de Barrett es una alteración premaligna con potencial para desarrollar adenocarcinoma de esófago. Términos que debemos saber, bueno, la metaplasia se define como un proceso en el cual una célula adulta es reemplazada por otra célula adulta. La displasia, también llamada neoplasia intraepitelial, es la expresión histológica de alteraciones genéticas que favorecen el crecimiento celular no regulado. Se reconoce por anormalidades citológicas y arquitectónicas en biopsias esofágicas que incluyen, primero, la línea Z, que es el cambio del epitelio o unión escamocolumnar, la unión esófago-gástrica, que involucra el límite longitudinal de los pliegues parciales en la insuflación parcial, y la contracción o impronta hiatal, que corresponde a la impresión que generan los pilares del diafragma. Con respecto a la epidemiología, la edad media del momento del diagnóstico es a los 55 años, con una incidencia global en la población general de 1.6 a 1.7%. Relación hombre-mujer 3:1, es decir, que es más prevalente en hombres, poco frecuente en poblaciones de raza negra y asiática, está asociado al tabaquismo crónico. El esófago de Barrett de segmento prolongado se presenta en un 3 a un 5% y de segmento corto de un 10 a un 20%. La enfermedad por reflujo gastroesofágica está relacionada con el adenocarcinoma esofágico y esófago de Barrett. Sin embargo, el riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago en la población general se estima que es alrededor de un 0.33%. Las principales anomalías propuestas que contribuyen a la enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes con esófago de Barrett tenemos primero, anomalías relacionadas con la hipotensión excesiva del esfínter esofágico inferior, en donde las principales consecuencias están en relación al reflujo gastroesofágico. La motilidad esofágica ineficaz con eliminación defectuosa del material de reflujo, la hipersecreción gástrica que produce un reflujo de jugo gástrico muy ácido, el reflujo duodenogástrico, en donde hay una lesión esofágica causada por el reflujo de los ácidos biliares y enzimas pancreáticas. La disminución de la secreción salival produce retraso de la curación de la mucosa esofágica dañada por el reflujo y la disminución de la sensibilidad al dolor esofágico por material cáustico refluido. Como consecuencia tenemos la omisión del tratamiento. Con respecto a la patogenia del esófago de Barrett parte principalmente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, en donde inicialmente tenemos células progenitoras que dan lugar a la metaplasia. Sin embargo, el origen de esta es desconocido, en donde hay una migración proximal de células del cardia gástrico y expresión de células embrionarias localizadas en la unión esófago-gástrica. Lo otro involucrado en un proceso de transdiferenciación, en donde tenemos células escamosas en células cilíndricas, y el otro mecanismo es mediante alteraciones inducidas por el reflujo, en donde intervienen los genes CDX, que son los que inducen la diferenciación de células epiteliales intestinales, y los genes HET-HOT, BMP4, diferenciación de células cilíndricas.
Como ya lo comenté anteriormente, el reflujo es el que va a inducir una serie de alteraciones a nivel de los factores de transcripción que son claves en el desarrollo que van a llevar a la transformación de células escamosas en células columnares o bien a la transformación de células madres que normalmente se diferencian en células escamosas en células columnares. Los factores de riesgo, primero tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, generalmente con más de 5 años de evolución. El sexo, en cuanto al sexo, el género masculino ha sido identificado como principal factor de riesgo para la presentación del esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago, familiares de primer o segundo grado que tienen diagnóstico de esófago. La edad se describe un riesgo aumentado con respecto a la población general en pacientes mayores de 50 años o más. La obesidad, sobre todo en aquellos pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30. El tabaquismo y el alcohol son otros factores, sobre todo predisponentes para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tamizaje, bueno, se describe en las literaturas ciertas controversias sobre el tamizaje en esófago de Barrett. Sin embargo, la incidencia de adenocarcinoma de esófago ha aumentado en los últimos 10 años, a pesar de la vigilancia endoscópica. El 95% de los casos de adenocarcinoma esofágico no tiene endoscopia previa y múltiples sociedades no recomiendan el tamizaje en la población. El tamizaje se debe realizar ante factores de riesgo como se mencionó anteriormente, la edad mayor a 50 años, género masculino, raza blanca, obesidad central con un índice de masa corporal por encima de 30 o una circunferencia de cintura por encima de 102 centímetros, enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico de más de 5 años de evolución, historia familiar de esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico, tabaquismo y antecedentes de hernia hiatal. Se debe realizar en este caso el tamizaje con más de 3 factores de riesgo asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recomendación grado B según la Sociedad Americana de Gastroenterología. Recomienda tamizaje a todos los pacientes con enfermedad con reflujo gastroesofágico crónico de más de 5 años de evolución, ya que el 20% de la población representa enfermedad por reflujo gastroesofágico. En base al diagnóstico, el esófago de Barrett por sí solo no muestra síntomas clínicos. La mayoría de los pacientes cursa con enfermedad con reflujo gastroesofágico, bien sea pirosis, regurgitación o disfagia. La norma ideal para el diagnóstico es endoscopia superior con toma de biopsia de la porción distal del esófago. A nivel endoscópico vamos a ver un epitelio cilíndrico de color salmón que recubre una parte o toda la circunferencia del esófago. La unión escamocolumnar está situada al menos 1 centímetro proximal a la unión esofagogástrica. Vamos a evidenciar la presencia de lengüetas que se extienden desde la línea Z, además de islas de epitelio gástrico heterotópico en el esófago distal y nodulaciones o ulceraciones. Estos hallazgos o el esófago de Barrett se puede presentar en forma de lengüetas, longitudinal o en forma de isquias. A nivel de los datos endoscópicos que podemos tener en cuenta, tenemos la línea Z, en donde es aquella en donde hay cambios del epitelio o unión escamocolumnar, y la unión esofagogástrica, que es el límite proximal de los pliegues longitudinales gástricos. Los diferentes patrones, bueno, tenemos el patrón en lengüetas, tenemos el patrón circunferencial y el patrón cortes. En esta imagen podemos evidenciar las lengüetas en el esófago de Barrett a nivel de la imagen A. En la imagen B tenemos la presencia de islotes y en la imagen C que se pueden ver la presencia de lengüetas nuevamente. Tenemos el patrón circunferencial y el esófago de Barrett a la derecha con islas de epitelio
escamoso. Según estos hallazgos endoscópicos lo podemos clasificar en primero según la longitud. El esófago de Barrett de segmento corto es aquel que tiene una extensión menor a 3 centímetros. El esófago de Barrett de segmento largo con una extensión mayor de 3 centímetros. Tenemos estas imágenes en donde podemos evidenciar 3 cortes de endoscopia en donde se evidencia el esófago de Barrett de segmento largo, es decir, mayor a 3 centímetros. Por otra parte, tenemos el esófago de Barrett de segmento corto, tenemos estas imágenes endoscópicas menores a 3 centímetros. Por otra parte, tenemos la clasificación de Praga, la cual fue descrita inicialmente en el 2006 y utiliza una evaluación de la extensión circunferencial y máxima del segmento del esófago de Barrett endoscópicamente visualizado, utilizando como puntos de referencia los 3 hitos de la unión esofagogástrica. Generalmente se creó buscando la estandarización en la medición de los segmentos del esófago de Barrett. La aplicación de este sistema tuvo altos coeficientes de fiabilidad para el reconocimiento de segmentos mayores de 1 centímetro, pero no para los segmentos menores de 1 centímetro. Entonces tenemos en este caso 2 parámetros principales en donde tenemos la extensión circunferencial de la metaplasia, que es representado por la letra C, que se calcula en centímetros, midiendo en este caso la profundidad de la inserción del endoscopio desde el compromiso circunferencial del epitelio columnar menos la profundidad del endoscopio en la unión esofagogástrica. Y el M, que evalúa la extensión máxima de la metaplasia, esta se calcula en centímetros, pero midiendo la profundidad del endoscopio desde la máxima extensión del epitelio columnar menos la profundidad de inserción del endoscopio en la unión esofagogástrica. De forma tal, generalmente para poder objetivar la malignidad de la metaplasia y su evolución en el tiempo. Luego tenemos la clasificación de París, que se aplica para clasificar las lesiones según su morfología en elevadas, planas y deprimidas. Fue descrita en el año 2002 por un grupo internacional de endoscopistas en donde establecieron esta clasificación, sobre todo para la descripción de cáncer avanzado de la mucosa del tubo digestivo, en 4 subtipos principalmente, en donde tenemos el tipo 0, cuando la apariencia endoscópica es de una lesión superficial. Se define superficial cuando la profundidad de la lesión llega a la mucosa y submucosa. La tipo 0 a su vez se divide en 3 categorías como 0,1 protuida, 0,2 plana, 0,3 excavada. Las lesiones tipo 0,2 a su vez se dividen en superficial elevada 0,2A, plana 0,2B o superficial deprimida 0,2C. Las protuidas se dividen en 0,1P cuando son polipoideas y 0,IS cuando son sésiles. Todas estas lesiones visibles en el esófago de Barrett deben describirse utilizando la clasificación de París. Una vez establecido el diagnóstico desde el punto de vista endoscópico, procedemos a la toma de biopsia. Acorde a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, toda lesión de esófago de Barrett debe ser definida en una de las siguientes categorías: negativa para displasia, indefinida para displasia, positiva para displasia de bajo grado o positiva para displasia de alto grado. Para ello utilizamos el protocolo de Sittler, el cual implica la toma de biopsia de 4 cuadrantes al azar, cada 1 centímetro de extensión de esófago de Barrett y de todas las lesiones mucosas detectadas.
comenzando desde el extremo superior de los pliegues gástricos. Las biopsias de cada nivel se deben recolectar y presentar al patólogo en un recipiente separado. En pacientes en quien se sospeche esófago de Barrett, se deben obtener al menos 8 biopsias aleatorias para maximizar la probabilidad de diagnóstico. En pacientes con segmentos cortos de 1 a 2 centímetros y sospechas de esófago de Barrett, en los que no se pueden obtener 8 biopsias, se deben tomar al menos 4 biopsias por centímetro de esófago de Barrett circunferencial y una biopsia por cada centímetro en las lengüetas. En esta imagen podemos ver la representación histológica de la progresión de la enfermedad desde el epitelio estratificado y su progresión a epitelio columnar simple con células caliciformes, luego la presencia de displasia o neoplasia intraepitelial y finalmente el desarrollo de adenocarcinoma esofágico. Dentro de las tinciones especiales utilizadas en esófago de Barrett, en este caso se utiliza la cromoendoscopia en el esófago de Barrett, en donde los métodos de tinción podemos tener con azul de toluidina, Lugol o azul de metileno. El azul de toluidina tiñe el núcleo y se utiliza para diagnosticar células malignas e inflamatorias, adecuado en el diagnóstico sobre todo de carcinoma epidermoide. En el esófago de Barrett tiñe la mucosa columnar de azul. El índigo carmín no se absorbe pero resalta las irregularidades de la mucosa. Se ha utilizado en combinación con la endoscopia de magnificación para el diagnóstico de esófago de Barrett, en donde el epitelio columnar se observa como un patrón más elevado y velloso. El yodo Lugol tiñe las células escamosas del epitelio que contienen glicógeno y por tanto permite la identificación de islotes de Barrett con mucosa columnar después de la terapia de erradicación para el esófago de Barrett. Sin embargo, tenemos que el azul de metileno es el más utilizado, ya que no tiñe los epitelios no absortivos como la mucosa gástrica, el epitelio escamoso y la metaplasia ectópica, sino que tiñe el epitelio columnar del esófago de Barrett. La técnica de aplicación con azul de metileno requiere la utilización de un agente mucolítico para facilitar la aplicación del mismo. El agente más utilizado es la acetilcisteína, que se utiliza a una dilución del 10% y la cantidad empleada varía de 8 a 32 ml. Posteriormente se aplica azul de metileno al 5% en cantidades de 10 a 20 ml aproximadamente y se recomienda un lavado vigoroso con agua aproximadamente de 120 a 300 ml. En esta imagen podemos ver el esófago de Barrett dentro de una hernia yatal. En la imagen A, tras la tinción con azul de metileno, se aprecian áreas de tinción intensa en la imagen B, en el borde de transición del epitelio. A esta zona, donde están las mayores áreas de tinción, es que deben ser dirigidas las biopsias. Luego tenemos en la figura 2 el esófago de Barrett sin teñir, imagen A, y tras la tinción con azul de metileno, que es la imagen B, se evidencian zonas captantes por debajo de la línea Z, que son las que denotan el epitelio especializado. La tinción del esófago de Barrett con azul de metileno es azul intensa, con un patrón homogéneo. El tejido displásico o maligno presenta menor absorción del azul de metileno, que resulta en una apariencia focal de azul tenue o rosado o bien de heterogenicidad. El azul de metileno, bueno, es una tinción adecuada para detectar sobre todo metaplasia intestinal en pacientes con esófago de Barrett de segmento largo, pero sus resultados en caso de segmentos cortos no son tan precisos. Si bien la sensibilidad del diagnóstico de metaplasia es alta, hasta un 92%, la especificidad tiende a ser baja, hasta un 61%. Y esto se debe principalmente a varios factores, como por ejemplo la mala técnica,
el muestreo inadecuado o la presencia de áreas de ella. Aquí podemos evidenciar otras imágenes con azul de metileno, en donde se evidencian las áreas de coloración de azul intenso, que es a donde se deben dirigir las tomas de biopsia. Tenemos la clasificación del epitelio de Barrett por magnificación endoscópica, la endoscopia con magnificación y cromoscopía electrónica, como el FAIS, es una técnica endoscópica con una alta capacidad de diagnóstico de esófago de Barrett. Lo que hace es que estudia la estructura del epitelio cilíndrico columnar especializado, en donde tenemos los patrones glandulares o PIT, así como lo asocia con el hallazgo histológico y con el fenotipo de mucina encontrado en el estudio histoquímico. Tenemos el PIT1, que se presentan como redondos, el PIT2 en forma de papilas o formas estelares, el PIT3 que pueden ser pequeños tubulares o grandes tubulares. El PIT4 ya presentan una diferenciación más tortuosa como en forma de ramas, y el PIT5 que no tienen un patrón estructural y pueden estar asociados con displasia. Generalmente el PIT5 es el que está en relación a la metaplasia intestinal. Una vez hecho el diagnóstico de esófago de Barrett, se recomienda el seguimiento endoscópico para la detección temprana de displasia. Se ha demostrado en la bibliografía que la extensión del esófago de Barrett es predictor del potencial de malignización de la enfermedad. Tenemos que en los pacientes con epitelio columnar especializado, es decir, metaplasia intestinal menor de 1 centímetro o línea Z irregular, no se recomienda el seguimiento endoscópico. En pacientes con esófago de Barrett de segmento corto, metaplasia intestinal mayor de 1 centímetro, pero menor de 3 centímetros, se recomienda utilizar una endoscopia con toma de biopsia cada 5 años. El seguimiento en pacientes con esófago de Barrett de segmento largo, metaplasia intestinal mayor de 3 centímetros, se recomienda cada 3 años, y en aquellos pacientes de 75 años o más sin antecedentes de lesiones sospechosas en estudios previos, que al realizar una endoscopia de seguimiento no presente evidencia de displasia, se suspende el seguimiento. El diagnóstico de cualquier grado de displasia en el esófago de Barrett debe ser confirmado por un segundo patólogo experto. Se recomienda igualmente la derivación a centros de referencia de los pacientes en los que se confirme esta alteración. En ausencia de displasia, la última guía europea recomienda no hacer vigilancia endoscópica en pacientes con línea Z irregular o epitelio columnar menor a 1 centímetro. Para esófago de Barrett mayor de 1 centímetro y menor de 3 centímetros, se recomienda la vigilancia endoscópica cada 5 años. Y para esófago de Barrett mayor de 3 centímetros pero menor de 10, se recomienda vigilancia cada 3 años. Los pacientes con esófago de Barrett con extensión máxima mayor o igual a 10 centímetros deben derivarse a centros de referencia de esófago de Barrett. En los pacientes con histología indefinida para displasia, se debe optimizar la terapia con inhibidores de bomba de protones y repetir la endoscopia con biopsia a los 6 meses. Si en este momento no se define ningún grado de displasia, la estrategia de seguimiento sería la misma que para los pacientes con esófago de Barrett sin displasia. Ahora, en los pacientes con una displasia de bajo grado, confirmada por 2 patólogos expertos, se recomienda un intervalo de seguimiento de 6 meses. Si no se encuentra displasia en la endoscopia realizada al
al cabo de 6 meses, el intervalo puede emplearse a 1 año. Después de 2 endoscopias negativas para displasia, se puede continuar el seguimiento, igual que en los pacientes con esófago de Barrett sin displasia. Si se confirma el diagnóstico de displasia de bajo grado, en las endoscopias posteriores se debe ofrecer la ablación endoscópica. En los pacientes con displasia de alto grado confirmada por 2 patólogos, se recomienda repetir la endoscopia. Si no se observan lesiones sospechosas de displasia, se deben tomar biopsias aleatorias de los 4 cuadrantes. En caso de biopsias negativas para displasia, la endoscopia debe repetirse a los 3 meses. Si las biopsias confirman la presencia de displasia de alto grado, se recomienda la ablación endoscópica, preferiblemente con radiofrecuencia. Y ante la presencia de lesiones visibles con displasias de alto grado, debe realizarse técnicas de resección endoscópica, tanto con fines terapéuticos como para una completa estadificación anatomopatológica de la lesión. En base al tratamiento, el objetivo principal en ausencia de displasia es controlar los síntomas y el reflujo gastroesofágico, que a su vez limita la progresión a displasia y adenocarcinoma de esófago. El tratamiento, tenemos tratamiento médico, que más que todo se basa en controlar los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tratamiento endoscópico y tratamiento quirúrgico. En base al tratamiento médico, lo primero que tenemos es modificar estilos de vida y dieta, lo cual involucra la pérdida de peso y establecer medidas generales como la elevación de la cabecera de la cama, ya que mejoran la pHimetría esofágica y los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los AINES y los inhibidores de histamina no tienen efecto en la progresión hacia la neoplasia, mientras que el uso de inhibidores de bomba de protones reduce hasta un 75% del riesgo de progresión a neoplasia en pacientes con esófago de Barrett. Hay información que sugiere que el tratamiento con inhibidores de bomba de protones a largo plazo ocasiona regresión al epitelio normal en caso de esófagos de Barrett de segmento corto. Los de segmento largo no experimentan regresión. Dentro del tratamiento endoscópico tenemos 1. La ablación térmica, en donde tenemos la electrocoagulación con plasma de argón, la electrocoagulación multipolar y la ablación con radiofrecuencia. Tenemos también la ablación mecánica, que involucra la mucosectomía y la disección endoscópica submucosa. Otros tratamientos como la crioterapia y la terapia fotodinámica. En base a las terapias de ablación endoscópica, el objetivo principal es prevenir el desarrollo de un ADC invasivo mediante el tratamiento de la lesión displásica. Dentro de las terapias tenemos primero las que utilizan un fotoquímico, las que utilizan energía de radiofrecuencia térmica para ablación del epitelio normal, bien sea el láser KTP, láser argón o láser JAK, electrocoagulación multipolar y coagulación con plasma argón. La ablación por radiofrecuencia, consiste en la aplicación de energía térmica circunferencial que permite la destrucción de la mucosa sobre la cual se libera. Las ventajas: erradicación completa de la displasia y metaplasia intestinal. Es una técnica sencilla, de entrega precisa, permite el control de la energía, baja tasa de complicaciones como estenosis, hemorragia y perforación. La terapia fotodinámica, por su parte, es la capacidad que tienen algunos agentes químicos, en este caso los fotosensibilizadores, para producir citotoxicidad en presencia de oxígeno después de la estimulación por luz láser. La desventaja es que es de alto costo, tiene poca disponibilidad y no está libre de complicaciones, siendo la más frecuente la estenosis esofágica en un 40%. Por su parte, la resección endoscópica de la mucosa
Es aquella que reseca un segmento de la mucosa mediante la inyección de diferentes soluciones de la submucosa y la sección de esta con un asa térmica asistida con otros dispositivos. Permite estratificar el tumor, curativo si se reseca por completo, y las complicaciones principales son la hemorragia y la perforación. El tratamiento en el esófago de Barrett no displásico se describe que no requiere tratamiento endoscópico. Se recomienda terapia antisecretora de largo plazo. Las terapias de ablación, como es la resección endoscópica de la mucosa y la esofagoectomía, no son recomendadas debido al riesgo de progresión de adenocarcinoma esofágico es bajo. Se recomienda vigilancia endoscópica cada 3 o 5 años con toma de biopsia. En el esófago de Barrett con displasia de bajo grado tenemos biopsias confirmadas para displasia de bajo grado que deben ser confirmadas con patólogos expertos, con control de endoscopia a los 6 meses. Si no se encuentra displasia en la endoscopia de 6 meses, ampliar el intervalo a endoscopia cada año. Después de 2 endoscopias negativas para displasia, continuar cada 3 a 5 años la vigilancia. Si se encuentra un diagnóstico confirmado de displasia de bajo grado en la endoscopia de control, se recomienda realizar manejo mediante terapia de ablación endoscópica. La confirmación en múltiples endoscopias con toma de biopsia es un factor de riesgo para progresión de displasia de alto grado y adenocarcinoma esofágico. La ablación endoscópica por radiofrecuencia es la técnica adecuada debido a su eficacia y seguridad. En el esófago de Barrett con displasia de alto grado se debe igual confirmar con un patólogo experto, repetir endoscopia con endoscopio de alta resolución y en caso de presentar anormalidades como nodularidad se debe realizar una resección endoscópica de la mucosa y enviar muestra a estudio histopatológico. Si no hay displasia, repetir la endoscopia cada 3 meses. Si se confirma la displasia, realizar ablación endoscopia por radiofrecuencia. Una vez que progresa la patología de adenocarcinoma esofágico, tenemos el adenocarcinoma T1A. En estos pacientes en los que se les realiza dicho diagnóstico, la terapia endoscópica es preferida en comparación con la esofaguectomía, ya que tiene mismos beneficios pero menos mortalidad. Ablación por radiofrecuencia y terapia fotodinámica son igual de efectivos que la resección endoscópica de la mucosa. La terapia endoscópica o terapia ablativa parece ser una alternativa razonable a la esofaguectomía en pacientes con adenocarcinoma esofágico de la mucosa. La supervivencia global parece ser comparable con bajas tasas de recurrencia. El carcinoma recurrente es endoscópicamente tratable en la mayoría de los pacientes sin influir en la supervivencia general. En el adenocarcinoma T1B, en estos pacientes se requiere manejo integral con oncología quirúrgica para tomar decisión de terapia endoscópica o cirugía. En conclusión, tenemos que pacientes con esófago de Barrett en ausencia de displasia se deben manejar los síntomas y reflujo gastroesofágico. Seguimiento, segmento corto 5 años, segmento largo 3 años. En pacientes con esófago de Barrett con displasia de bajo grado, tenemos tratamiento con terapias de ablación endoscópica, seguimiento a los 6 meses para confirmación de la displasia. Y en pacientes con esófago de Barrett con displasia de alto grado, confirmado el grado de displasia, son candidatos para resección endoscópica de la mucosa, y la disección submucosa endoscópica es la opción de elección en lesiones en las que se sospecha infiltración de la submucosa. Seguimiento a los 3 meses. Hemos concluido con el seminario. Muchas gracias.